Muy buenas tardes, nos encontramos en el Palacio de Justicia Crisóstomo González con el honorable juez de la República, el doctor Juan David Mora Hurtado. Él en esta ocasión nos ilustrará el capítulo 8 de la Constitución Política Colombiana. Doctor Mora, buenas tardes. Muy buenas tardes, cordial saludo. Espero que después de aquel pequeño incidente Qué todo pena. esté bien. Qué pena, hombre, me disculpará por aquel incidente, pero es que ya sabe que los jueces de la República tenemos que ser apasionados por la justicia, apasionados por lo nuestro. Claro que sí. Y no es correcto que venga una persona y respetar una audiencia y respetar la sagrada justicia colombiana. Tiene usted toda la Que razón. tan golpeada ha estado. Sí. Sin embargo, le pido que me disculpe por mi exaltación. Y nuevamente, un saludo cordial. Muchas gracias. Doctor Mora, bueno, entonces esta tarde hemos querido invitarlo a este programa para que usted nos hable de la Constitución Política de Colombia, específicamente del capítulo 8 de la rama judicial. Nosotros estamos interesados en saber qué es la rama judicial, cuáles son sus disposiciones generales. Bueno, muchísimas gracias. Martín, me comentaste que te llamabas, así pues ahorita antes del programa. Como bien saben, soy juez de la República desde hace aproximadamente 10 años, soy juez especialista en Derecho Penal. Entonces, claro, la Constitución Política de Colombia es uno de los libros más importantes y digamos que en cuanto a leyes es lo más importante de lo más importante. Tanto así que todas las leyes de Colombia se tienen que regir basados en ella, en la Constitución. No hay nada por encima. Están a nivel pues los tratados internacionales de derechos humanos y todo, que forman el llamado bloque de constitucionalidad, pero en sí la Constitución es norma de normas, ley de leyes y tiene los derechos fundamentales y los deberes que debemos cumplir todos los ciudadanos colombianos, los que vengan a Colombia. El capítulo 8 habla pues de la rama judicial. Como bien podemos saber, Colombia tiene tres poderes, o más bien tres ramas del poder público. Sabemos que el poder público es uno solo, le corresponde al Estado, y es ese poder que tiene justamente el Estado creado por nosotros los ciudadanos para organizar las leyes, para organizar el comportamiento de las personas. Este poder público se divide en tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Básicamente, para hablar un poco de las demás, la legislativa está integrada por el Congreso, es decir, el Senado y la Cámara, que son las que expiden las leyes, que expiden leyes como, bueno, podrían expedir una constitución, podrían expedir otras leyes que modifiquen la constitución o leyes normales. Está la rama ejecutiva, que está conformada en su máxima cabeza por el presidente de la República y por el Ejército Nacional y la Policía, que la rama ejecutiva lo que busca es justamente ejecutar las leyes, es decir, hacerlas cumplir. Que todo lo que está en las normas se cumpla. Lastimosamente, las leyes están ahí, pero muchas veces son incumplidas. Entonces, la rama ejecutiva está para hacerlas cumplir. Y por último, la rama judicial, que es pues de la que habla el capítulo 8, que está conformada por jueces y magistrados, que son los que administran justicia. La justicia es un poder del Estado, obviamente, que se encarga de, en cada caso concreto, determinar si una persona tiene responsabilidad de algo o no, si debe ser condenada o absuelta. Vean, se nos cayó ahí la Constitución. Básicamente, la rama judicial está conformada por varios organismos. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, que es la corte máxima encargada del poder ordinario, es decir, civil, penal y laboral. Está la Corte Constitucional, que es la garante de la Constitución, también hace parte de la rama judicial. Está el Consejo de Estado, que es el encargado de todos los asuntos jurisdiccionales de problemas entre el Estado y las personas. Esos son como los tres máximos órganos. Y para la justicia ordinaria, jurisdicción ordinaria, está la Fiscalía General de la Nación, que pues vamos a hablar de ella más adelantico, supongo. Y la Fiscalía General de la Nación es la encargada de acusar y de investigar los actos delictivos. Bueno, eso como a nivel nacional. Y a nivel territorial, la rama judicial está conformada por los jueces municipales, jueces promiscuos municipales, jueces del circuito, en todas sus áreas: civil, laboral, penal, administrativo. Y tenemos jueces del tribunal, que se llaman ya magistrados. Hay jueces de municipio y como del departamento, por decirlo así.
Y ya hay unos tribunales que son especiales, es un colegio de abogados, que a partir de ahí se llaman magistrados, pero los magistrados son jueces también, simplemente que con mayor rango. Muchas gracias, doctor Mora. Volvemos en breve. Con todo gusto. Vamos a un corto receso. ¿Sufre usted de neuralgias, hinchazones o dolencias similares? Sí, señor. ¿Padece tortícolis, torceduras, Sí, señor. golpes, molestias musculares de espalda y cintura? Sí, señor. Dolorán se frota y el dolor se marcha. El dolor le tiene miedo a Dolorán. Dolorán no debe faltar en su hogar. Oiga, pero qué café tan rico este, me encanta, yo no había probado este sabor. Como que lo hicieron en... Doctor, en estamos al aire. Esto tiene como esencia de vainilla, no sé. Doctor, Que me- estamos al aire. ¿Cómo? Estamos al ¡Ay, aire. papá! ¡Me quemé! ¡Ay! Hablábamos en el anterior segmento de algunas jurisdicciones. Doctor, ¿quisiera usted explicarnos cuáles son las jurisdicciones? Bueno, mira, hombre Martín, sabemos que la justicia hace parte del poder público del Estado, es una de las funciones públicas, significa que está en cabeza del Estado. Por más que nosotros como civiles queramos impartir justicia, pues no vamos a poder porque le corresponde al Estado. Digamos que el Estado en esa organización que tiene divide esa justicia, por decirlo así, divide, porque la justicia solo es una, pero la divide como en organizaciones, para que le quede más sencillo. Entonces hace una división por temas. A esa división se le llaman jurisdicciones. Entonces existen varias jurisdicciones, como la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción contencioso administrativo, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción especial para la paz, que se ha hablado mucho últimamente, la JEP, la jurisdicción penal militar, la jurisdicción especial indígena. Bueno, hay muchas, creo que son como 9, en este momento se me escapan muchas. Pero lo que hace el Estado con estas jurisdicciones es justamente destinar unos jueces especializados, digamos, en temas de paz para la Jurisdicción Especial para la Paz. Destina jueces especializados en indígenas para la Jurisdicción Especial Indígena. Destina jueces que saben de asuntos policiales para la Jurisdicción Penal Militar. En este sentido, entonces, la justicia busca llegar a todas las personas de manera más equitativa y más al caso concreto. Doctor, y en este caso, ¿qué funciones cumple la jurisdicción ordinaria? Bueno, muy interesante la pregunta que me haces porque la jurisdicción ordinaria recibe su nombre no porque sea pues ordinaria así como uno dice pues que sea cualquier cosa, no, sino que es ordinaria porque es del común de las personas. ¿Qué significa eso, Martín? Que si por ejemplo usted y yo como civiles llegamos a tener un problema, lo vamos a resolver por la justicia ordinaria, jurisdicción ordinaria. Esta jurisdicción se compone de tres temas principalmente, que son temas civil y comercial, el tema laboral y el tema penal. Entonces, en esta jurisdicción ordinaria encontramos todos los jueces y magistrados que tienen que ver con estos temas, con lo civil, con todos los temas de familia. Por ejemplo, si digamos que tú y yo hacemos un contrato y yo te incumplo, entonces eso es algo civil. Por ejemplo, que tú tienes una hija y no le quisiste responder por nada, es un tema de familia. Eso se va para la jurisdicción ordinaria. En la jurisdicción ordinaria también está todo lo penal. Si cometemos un delito contra otra persona, si hurtamos, si asesinamos, lo que sea, hace parte de la jurisdicción ordinaria. Otra vez, entonces son la penal, la laboral y la civil. Todos los temas que tengan que ver con eso se van a la jurisdicción ordinaria. Muchas gracias, doctor Mora. Con mucho gusto. Entiendo que las jurisdicciones son muy importantes en la Constitución. ¿Desde qué año o en qué momento se vienen dando estas jurisdicciones? Digamos que es una evolución histórica, ¿cierto? Porque básicamente todos estos temas vienen incluso desde el derecho romano. ¿Sabías, Martín, que nuestro Código Civil es prácticamente igual al código que expidió Napoleón Bonaparte? Y ese código de Napoleón Bonaparte, el Código Civil, fue expedido en base a todo el derecho romano. Todas nuestras bases en cuanto a lo civil vienen del derecho romano. Entonces no sabría decirte como una fecha especial porque digamos que estas jurisdicciones han acompañado a Colombia desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en la Constitución del 91 están muy específicas por temas y por artículos y muy bien definidas qué hace parte de cada jurisdicción. Decirte además que cada jurisdicción tiene un código propio, tiene unas leyes propias, tiene todo propio, como para que esa jurisdicción sea especial y diferente. Incluso el proceso
o el procedimiento es diferente en cada uno, pero una evolución histórica de todo el tiempo que conforme va evolucionando la sociedad, va evolucionando la jurisdicción y los temas. Un ejemplo de ello es que las jurisdicciones más jóvenes, por decirlo así, es la laboral y también la de familia, que hace parte de la civil, porque digamos que los derechos laborales y todo eso se empezaron a reconocer en Colombia apenas desde mitades del siglo pasado. Todos los derechos de los trabajadores, los rangos salariales, la pensión, la seguridad social. Entonces, en base a esto, todos esos temas que eran civiles se volvieron laborales y se creó una jurisdicción especial que es la jurisdicción laboral. Así también de familia, como la familia se volvió tan importante para el Estado en la Constitución del 91, es el núcleo fundamental de la sociedad, la familia, se creó la justicia de familia y existen jueces de familia, del circuito, municipales y de todo que se encargan explícitamente de los procesos de familia. Es usted un hombre bastante ilustrado y versado en el tema. Muchas Agradecemos gracias, su colaboración y participación en nuestro programa. Con todo gusto. Regresamos en breve. Qué muerto eso. María. Ahora qué voy a decir. Llama a Shamot, 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 llama a Shamot. No lo soporto más. Hola, United States, Parque Nacional Yellowstone. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? ¿O con la pava que pavea? ¡O con la araña que araña! ¿O con el rinoceronte que rinoceronta? ¿O con el hipopótamo que hipotálamo? ¿O con el cocodrilo que dandy? ¡Ay! Tuve que hacerlo. ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom pagan menos. Volvemos entonces con nuestro programa. En el anterior segmento hablamos de una de las jurisdicciones. En este momento entonces pedimos al doctor Mora, con todo el respeto que es usted merecedor, que nos ilustre acerca de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué es? ¿Cómo se aplica? ¿Qué función tiene? Bueno, Martín, entonces digamos que en la parte de la Constitución, como yo te mencioné ahorita, existen más o menos 9 jurisdicciones diferentes. Sin embargo, la Constitución, le quiso dar especial papel a 3 en particular, que son la jurisdicción ordinaria, que la acabamos de ver, la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción constitucional. Y son tan importantes que cada una de esas jurisdicciones tiene ¿cómo te explico yo? Una Corte Suprema, es decir, un colegio de jueces que son especiales para cada jurisdicción. De esa manera, en la jurisdicción ordinaria tenemos a la Corte Suprema de Justicia. Podemos decir que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal en materia de derecho laboral, civil y penal, ¿verdad? Corte Suprema de Justicia. Ahora entramos a la jurisdicción contenciosa administrativa, que el Tribunal Superior se llama Consejo de Estado. A pesar de que se llame Consejo de Estado, también son jueces, son magistrados, que son los máximos representantes de justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa. Y en la jurisdicción constitucional tenemos la ya tan nombrada Corte Constitucional, que es el máximo tribunal en materia de jurisdicción constitucional. Son las 3 máximas cortes que existen. Y para responder entonces tu pregunta, tenemos que hacer una diferenciación. Para responder qué es jurisdicción contenciosa administrativa, tenemos que hacer una diferenciación entre persona natural, como tú o como yo, y funcionario público. ¿Qué significa esto? Persona natural o civil son personas del común, que trabajamos en una empresa. Bueno, digamos que yo no, porque soy un juez de la República, pero un ejemplo, alguien que trabaja de taxista o en un restaurante o qué sé yo, en cualquier cosa, o incluso el desempleado, es una persona del común. Entonces, si las personas del común tienen un problema, se van para la jurisdicción ordinaria, ¿cierto? Ahorita te dije. ¿Qué pasa si entonces yo, como particular, tengo un problema con un funcionario público o con alguien que esté representando al Estado? Un ejemplo, digamos que
el alcalde me atropella. ¿Qué sucede ahí? Digamos que, otro ejemplo, yo voy caminando por la calle en una obra que está haciendo el Estado y yo me caigo por un hueco, por negligencia del Estado. ¿Qué sucede ahí? Entonces, como sabemos que el Estado es una persona especial y que en su poder pues, tiene tanta hegemonía, tiene una jurisdicción especial. Antes de seguir, doctor, Sí. qué pena si me puede explicar qué es hegemonía. Hegemonía significa como que tiene todo el poder, pues tiene un poder superior a todos, ¿verdad? Entonces, claro, no es lo mismo si yo tengo un problema contigo a que si lo tengo con un alcalde o con el presidente. Entonces, justamente la Constitución, no por defender al Estado, sino al contrario, por defender a los ciudadanos, creó una jurisdicción especial para tratar al Estado como un sujeto especial frente a la persona y entender que las personas están en situación de debilidad manifiesta frente al Estado. Esa es la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Qué significa? Que cualquier problema que yo tenga con el Estado, que cualquier persona tenga con el Estado, o incluso entre dos funcionarios públicos, o sea, si existe alguna de las partes que sea del Estado, ese problema lo definirá la jurisdicción contencioso administrativa. Que existen pues varios tipos de demandas ahí, están la demanda de reparación directa, están las controversias contractuales, bueno, varios tipos de demandas pues que no voy a entrar a explicar aquí, pero todo lo que tiene que ver con lo público, con contratos públicos, todo lo que tiene que ver con corrupción, con robos de dinero, con contratos mal hechos, todo se va a la jurisdicción contencioso administrativa. Básicamente es eso. Para continuar pues como con este tema, existe pues otra jurisdicción que es muy importante, que justamente se creó en la Constitución del 91. Antes no existía, para que tú ahorita que me preguntaste que desde cuándo existen las jurisdicciones, pues esta se creó en el 91, que se llama la jurisdicción constitucional. Esta jurisdicción se basó en el filósofo Kelsen, que es de Alemania. Kelsen fue el que habló de un tribunal superior que fuera el garante de la Constitución. Entonces Colombia acogió esta idea de Kelsen, que era un magistrado de ese tribunal de allá, del Tribunal Constitucional de Alemania, y crearon en el 91 la jurisdicción constitucional, que esta sí no tiene ni jueces municipales, ni jueces del circuito, nada. La jurisdicción constitucional solo tiene a la Corte Constitucional. Entonces es muy interesante porque, como te conté, la Constitución es ley de leyes, norma de normas, pero asimismo como es ley de leyes, pues tiene unos derechos y tiene unas cosas muy bonitas aquí. Es muy violada, ¿cierto? No se cumple a cabalidad. Existen muchas cosas que van en contra de todos estos principios tan bonitos. Para eso, el constituyente primario, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente, quiso crear la jurisdicción constitucional en cabeza de la Corte Constitucional para que fuera la defensora de la Constitución. Es decir, que la Corte Constitucional se encarga de defender la Constitución política. Entonces tú me podrías preguntar, ¿cómo se encarga de protegerla? ¿Cómo hace eso? Doctor, Bueno, ¿cómo se encarga de protegerla? eso. ¿Cómo hace eso? Exacto, entonces respondo tu pregunta. Básicamente la Corte Constitucional tiene dos mecanismos con los cuales funciona. Una se llama la revisión de demandas de inconstitucionalidad y la segunda se llama la revisión de acciones de tutela. Como sabemos, creo que ustedes conocen, la acción de tutela es un mecanismo individual para proteger derechos fundamentales, es decir, de cada persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo, Juan David, cuando tú, Martín, cuando cualquiera de ustedes siente que le están violando un derecho fundamental como el derecho a la salud, como el derecho, bueno, tantos derechos fundamentales que no me acuerdo en este momento, el derecho al debido proceso, en fin, cuando uno siente que le están violando un derecho, uno pone una acción de tutela que no requiere abogado, que se puede presentar de manera informal. Y esa acción de tutela la deciden los jueces, pero la Corte Constitucional de manera eventual revisa algunas acciones de tutela, algunas las revisa. Entonces cogen una de por allá de Manizales, es un sistema aleatorio. Cogen una de por allá de Manizales de salud y dicen, ve, aquí el juez tuvo razón, aquí se decidió tal cosa o no, se debió resolver así, tal. Y todo lo que saca la Corte Constitucional se llama jurisprudencia, que eso es casi una ley. Nosotros los jueces debemos tomar nuestras decisiones acordes a la Corte Constitucional.
Por eso cuando la Corte Constitucional se pronuncia sobre temas como el aborto, como la eutanasia, como estos temas tan delicados, en realidad está casi que creando una ley. A pesar de que la Corte Constitucional no hace parte del legislativo, lo que ellos digan es la interpretación de la Constitución. Entonces ellos están justamente para interpretar la Constitución y nosotros como jueces para coger todo eso que ellos dicen en la jurisprudencia y aplicarlo a los casos. Eso es la revisión de tutelas. Ellos revisan tutelas, sacan sentencias en la Corte Constitucional. Y por otra parte están las demandas de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa? Digamos que sale la ley de la cadena perpetua, que es un caso que se puede analizar. Entonces, el Congreso expide la ley de cadena perpetua. Luego el presidente de la República la revisa y la sanciona, la firma. Sancionar es firmar, la firma. Hay algunas leyes que modifican la Constitución que pasan a control automático por la Corte, o sea que la Corte Constitucional las coge y las revisa. Y dice, ve, esa ley si está conforme a la Constitución o no. Esa ley es conforme menos esto. Lo vamos a declarar inexequible, o sea que eso no va a aplicar. Eso se llama control constitucional, pero también puede que una ley pase por el Congreso, por el presidente, por la Corte, y nadie se dio cuenta que eso violaba la Constitución, porque se le puede pasar a cualquiera. Pero un ciudadano del común se da cuenta que eso violó la Constitución. Por ejemplo, te das cuenta que una ley violó la Constitución. Brian se dio cuenta. Bueno, muy bien. Muy bien por Brian, ok. Entonces, un ciudadano se da cuenta que una ley viola la Constitución. Entonces hace una demanda de inconstitucionalidad y le dice a la Corte, vea, Corte Constitucional, les pido que revisen esta ley porque esa ley viola la Constitución en esto y en esto y en esto, y por estas y estas razones. Entonces la Corte Constitucional analiza y dice, claro, la ley viola la Constitución, entonces debe salir del ordenamiento jurídico. O la ley es conforme a la Constitución, entonces seguirá normal. Doctor, ¿qué le parece si hacemos un corto receso? Sí, me que parece veo muy bien. que el joven Walker está que se duerme. Ha sido llamado por Morfeo. Terrible eso. ¿Sabes a qué sabe Kipitos? Eso lo tienes que vivir. Puro sabor, cremoso dulzor, que se deshace en la boca. ¡Kipitos! ¡Me enloquece! ¡Me fascina! ¡Quipitos! ¡Qué bien! ¡Quipitos! ¡Qué sensación más loca! Es el sabor que soñamos. Yo sé que le queda muy duro, claro, yo sé, pero eso con unos milloncitos se puede arreglar. ¿Qué es una sentencia? Doctor, estamos al aire. Estamos 10 años de cárcel, hermano. Sí, yo sé que es su hijita, yo sé que estoy en un colegio privado, pero usted le puede pagar. ¡Ay! Doctor, ¿qué le parece si, para terminar, usted nos habla un poco acerca de la Fiscalía General de la República? Bueno, claro que sí. Entonces, para hablar de la Fiscalía General de la República, debemos hablar de una de las partes de la jurisdicción ordinaria, que se llama la justicia penal. Entonces, el Código Penal, expedido en Colombia el último, que es la Ley 599 del año 2000, y el Código de Procedimiento Penal, que es la Ley 906 del 2004, reglamentan todo lo atinente a delitos y contravenciones. Entonces, para hablarte en español, el sistema penal o el derecho penal es un arma, prácticamente es un arma del Estado. Se llama ius puniendi. Ius, que viene de derecho, puniendo y de castigar. El derecho penal es el arma más fuerte que tiene el Estado para castigar a las personas que incumplen leyes, por lo que es el arma más fuerte, el arma que es más incisiva con los derechos de los ciudadanos, debe ser la última. Por eso se llama que el derecho penal es la última ratio. ¿Qué significa? Que es lo último de lo último. El Estado no te va a meter a la cárcel porque debas impuestos, el Estado no te va a meter a la cárcel porque tuviste un problema con alguien que no sea muy grave, el Estado no te va a meter a la cárcel, bueno, por tantas cosas. El Estado realmente busca meter a la cárcel a las personas por conductas que son demasiado lesivas. Eso se trata el derecho penal. El derecho penal, pues como todos lo conocemos, es aquel que sanciona a las personas sobre todo por delitos con algunos años de cárcel. Y eso es muy delicado, ¿por qué? Porque se les está restringiendo a las personas su derecho a la libertad, que es un derecho fundamental justamente. Sin embargo,
Debido a las conductas de muchos ciudadanos, este derecho se restringe, primero por seguridad de las personas y segundo con el fin de que esta persona que ha cometido un delito pueda resocializarse después en la sociedad. Bueno, en ese derecho penal entonces tenemos los jueces, que ya hablamos de ellos, están los jueces municipales de circuito, los tribunales de las salas penales, está la Corte Suprema de Justicia Penal, pero hay un ente muy interesante que se llama la Fiscalía General de la Nación. Y la Fiscalía General de la Nación es una entidad que pertenece a la rama judicial también, por eso la vemos en el capítulo 8 de la Constitución, pero que en su decreto 10.901 establece que funciona de manera desconcentrada. ¿Qué significa que funciona de manera desconcentrada? Bueno, primero que es totalmente autónoma en presupuesto y en representación legal y de todo. Es decir, que la Fiscalía no tiene nada que ver con los jueces. Aunque ambos están en el proceso penal, el fiscal es aparte. Tiene una autonomía presupuestal. Y aparte de eso, como es desconcentrada, la Fiscalía General es solo una, que es la que está en Bogotá, Fiscalía General de la República, que en este momento hay un fiscal allá. Claro, entonces nosotros sabemos que en estos municipios también hay fiscalías, fiscalía municipal, fiscalía seccional, todo eso, pero todas dependen del fiscal de Bogotá, ¿cierto? Entonces cada una de estas no tiene autonomía, tienen autonomía como ente en total. ¿Y qué hace la Fiscalía General de la República? Te lo voy a explicar sencillamente. La Fiscalía General de la República es llamada el ente acusador. El sistema penal de Colombia se llama el sistema penal acusatorio. Entonces, ¿qué pasa con el sistema penal acusatorio? Digamos que el derecho penal se encarga de los bienes jurídicos más importantes para el Estado. ¿Cuáles son los bienes jurídicos más importantes? Por ejemplo, la vida, ¿cierto? Al Estado poco le interesa si tú como civil tienes un problema con otro civil, ¿cierto? Si digamos tú le compras una casa y él te incumple, al Estado eso poco le importa. Él deja que tú resuelvas tus problemas con él en la jurisdicción ordinaria. Ahora, si tú cometes un homicidio contra alguien, para el Estado eso es muy importante. Al Estado le duele, por decirlo así. Por lo tanto, cuando tú tienes un problema con un civil, tú consigues un abogado. El abogado te defiende, tal, la otra persona consigue un abogado y se defienden. Y bueno, están en igualdad de condiciones. No es así con el derecho penal, porque cuando existe la posible comisión de un delito, el Estado asigna un abogado, que es tremendo abogado. Ese abogado se llama la Fiscalía General de la Nación. Es el abogado de los colombianos, por decirlo así. Es el abogado que se encarga de investigar los homicidios, los hurtos, los secuestros, las extorsiones, todos los delitos que se nos vengan a la mente. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo tú como civil Martín cometes un homicidio contra otro, pues la familia de este difunto no tiene que conseguir un abogado para investigarte a ti, ni tiene que pagar, ¿no? El Estado se consigue un abogado que te va a acusar, que va a intentar encontrar las pruebas para que tú vayas a la cárcel si es que cometiste el homicidio. Ese abogado se llama el Fiscal General de la República y las fiscalías pues adscritas. Entonces básicamente el fiscal es eso, un abogado que se encarga de acusar al indiciado, es decir, al que están investigando de si cometió el delito o no. Seguramente en las películas hemos visto mucho que se para el abogado ahí y dice: este señor es culpable por tal y tal, es que estas son las pruebas. Y entonces el juez penal que está allá arriba, él analiza lo que dice el fiscal, analiza las pruebas, pero analiza también lo que dice el acusado y su defensor, y con base a eso toma una decisión. Y solo si el juez penal no le queda ninguna duda de que se cometió un homicidio o cualquier delito, solo si el juez penal no tiene dudas, puede condenar. Pero si el juez penal tiene dudas, no condena. Por eso muchas veces los abogados defensores de personas que cometieron un delito, lo que buscan es crear una duda en el juez. Porque, como te dije, el derecho penal es el arma más fuerte que tiene el Estado contra los ciudadanos. Por lo tanto, no pueden ir metiendo a la cárcel a cualquiera por una simple sospecha. Tiene que comprobarse explícitamente
los hechos, el tiempo, el grado de comisión, los agravantes, todo esto, para que una persona la metan en la cárcel. Por lo tanto, el fiscal hace parte de ese proceso penal y es el ente acusador. Y es entonces como para cerrar este programa, no sin antes agradecer, quiero decirle a usted que diga lo suyo. Bueno, ¡caso cerrado! Muchas gracias, doctor. Recuerden ustedes seguirnos en nuestras plataformas virtuales como Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como @dialogando contigo. Muchas gracias. Doctor, ha sido Usted pague, hombre, Martín, usted pague. Para servirte en lo que sea por allá por las ramas. Muchas sabes pues que cuentes conmigo.